Hola, ¿qué tal amigos de Circuito, Intervención y Arte? Esta tarde estamos, charlando acerca de una película que es Sueño en otro idioma. Y para esta charla, me acompañan mis amigos Yatsari Pozos. Bienvenida, Yatsari, ¿cómo estás? Hola, muy bien, hola a todos. Y Omar Navia, bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Susana Moctezuma y vamos a hablar acerca de la película Sueño en otro idioma. Esta producción, fue realizada en el año 2017 por el director veracruzano Ernesto Contreras. Es su tercer largometraje de ficción. Antes ya había filmado Párpados Azules y Las Obscuras Primaveras. Esta película, digamos que lo que pretende analizar principalmente es la pérdida de uno de los pilares de nuestra cultura, que es la lengua. En este universo se encuentra la historia de Isauro, interpretado por José Manuel Poncelis, y Evaristo, interpretado por el actor Eligio Meléndez, los últimos hablantes de la lengua sicril. Que también, esta lengua presupone que se encuentra en vías de peligro de extinción. Entonces, como lo decía, la cinta aborda el tema de las lenguas en peligro. Y bueno, aquí uno de los personajes menciona, ¿no? Que cuando una lengua muere, se pierde una forma de ver el mundo. Contreras pinta un excepcional y conmovedor retrato sobre la vejez, la amistad, el amor, el perdón y la diversidad sexual. Ahí aparece un personaje que es interpretado por un joven, que es un lingüista que llega a este poblado en medio de la selva veracruzana para intentar salvar esta herencia lingüística y reconciliar a los dos hombres mayores. ¿Qué me pueden platicar acerca de, pues, del comienzo de la película? Pues que podríamos empezar con ubicarnos. El director nos ubica primero en el lugar en donde se va a desarrollar toda la historia. Nos va mostrando que se va a tratar de la selva, ¿no? Que se va a tratar del mar, que va a haber presencia del mar, que va a ser una comunidad pequeña de personajes mayores y personajes jóvenes, y ahí es donde va a empezar como un poco a ponerse bueno todo el asunto. Digamos que hay un choque cultural, ¿no? Porque conforme se va acercando este joven lingüista al pueblo, pues empieza a escuchar ahí en los parlantes del lugar que hay como unas clases de inglés, ¿no? Entonces, por ahí hay como este choque cultural, que por un lado hay una lengua que se está muriendo, pero por el otro le dan un realce, ¿no? A la lengua inglesa. ¿Tú cómo ves el inicio de la película, Omar? Pues concuerdo con Yatsari en la secuencia de elementos que ella menciona, pero también nos habla un poquito sobre este que nos habla sobre varios idiomas, ¿no? Como empieza la aparición de inglés, se habla español, se habla sicril, entonces nos va a hacer entender que esos van a ser tres mundos distintos, ¿no? Porque aparte en las escenas en las que los enfoca, eh, que la escena de inglés viene de una cabina de radio ahí, un poco austera, hecha con láminas así muy interesante, y el Chicril es solo unos personajes pocos, y la gente que habla español está como también en ese entrelimbo entre la comunidad cerrada y también ya la gente que migra, y en general tiene mucho que, o sea, eso es como los personajes que nos muestra principalmente, ¿no? Así en la primera escena ya nos está mostrando cómo va a llevar la diferencia entre esos personajes. Sí, bueno, esta idea parte porque el director Ernesto Contreras leyó una nota en el periódico donde una lengua de derivación zoque, llamada ayapaneco, en Chiapas, pues también está en peligro de extinción, ¿no? Porque nada más hay dos hablantes, que son dos personas de 70 y 77 años. Entonces, de ahí, pues digamos que en conjunción con su hermano, que es el guionista de la película, crearon pues esta narrativa profunda, ¿no? Entonces la lengua sicril es una lengua ficticia que fue creada ex profeso para la película
Y bueno, pues es interesante porque tiene como fonética y reglas gramaticales, ¿no? Los actores, digamos, hicieron un trabajo de apropiación de la misma para que sonara natural y fuera creíble. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Yatsari? Sí, que también la narrativa visual de la película ayuda mucho a entender lo que estos actores o lo que el actor principal está queriendo decir, ¿no? Aunque no sepamos, o aunque no sepamos bien qué dice, o con solo escucharlo y con las imágenes, y con entender también al principio de la película esta escena en donde le muestran cómo es que realmente funciona esta lengua, cuál es su conexión con la naturaleza y con todos los seres vivos, pues también tú te vas dando cuenta que no solo es cómo lo habla, ¿no? Sino su lenguaje corporal o dónde están situados, o porque él también tiene una personalidad muy fuerte este actor principal, que es el último hablante, ¿no? Porque el otro hablante, pues también habla más español que, el, sí, que la principal lengua. Sí, es una escena muy bonita, ¿no? Porque además, digamos que inicialmente hay tres hablantes, ¿no? Es una mujer y estos dos hombres que no se hablan, ¿no? Y esta mujer le pregunta al lingüista qué es lo que conoce de la lengua. Entonces, este chavo, pues explica, ay, pues es una lengua que fue descubierta en el siglo XVI, estos son los teóricos, bla, 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 bla. Y le dice esta mujer, bueno, pero ¿qué sabes o sea, para qué se ocupa principalmente esta lengua, ¿no? ¿Tú recuerdas esa escena, Omar? ¿Nos pudieras describir un poco de qué se trata? Bueno, es una escena donde el director nos va a empezar a mostrar de que va a empezar a abordar lo que conocemos como el realismo mágico, porque cuando él llega, conoce a esta persona, a esta mujer, que es una de los tres hablantes, y lo conduce a un bosque, ¿no? Lo conduce a un bosque hermoso, bueno, más bien es una selva, ya es una selva, y le dice, te voy a enseñar para qué es el cicril, ¿no? Entonces ella empieza a hacer todo un canto, porque al final de cuentas el cicril más bien no se habla, se canta, ¿no? Entonces es una lengua que está diseñada para hablar con las aves, ¿no? Y sobre todo en un lugar tan abundante de aves, he tenido la oportunidad de estar en esa zona y el ruido de las aves es tan pavoroso que a veces no puedes ni hablar, ¿no? O sea, tienes que hablar fuerte para dejarte hablar sobre las aves. Entonces, sin duda es un idioma perfecto para un lugar así, ¿no? Sí, bueno, sin duda la película es una reflexión sobre el significado de las lenguas, ¿no? Y el conocimiento y la utilidad de estas, ¿no? Entonces ahí le asignan una utilidad muy precisa para poder hablar con las otras especies, ¿no? Y pues tiene este contexto mítico del que ya hablabas, donde el realismo mágico y lo sobrenatural pueden ser posibles, ¿no? Entonces, es algo que a nosotros nos conecta muchísimo pues, con el tema. A lo mejor no nos costaría como trabajo explicarlo, pero sí me parece como muy, muy interesante, ¿no? El trabajo del fotógrafo Tonatio Martínez y la diseñadora de producción, Bárbara Enríquez, refuerzan ese misticismo y las emociones de la película. También para la filmación Contreras tenía en mente regresar a Veracruz, donde es originario, y durante 6 semanas de la filmación el equipo se enfrentó a condiciones climáticas adversas que dotaron de personalidad a la cinta, ¿no? Eso sí es muy bonito. No sé si, Jats, nos pudieras como narrar más acerca de estas escenas pues, que tienen como este realismo mágico, ¿no? Como artista visual, bueno, ¿qué te parecieron? Pues que sí, que desde el principio justo te va haciendo saber que el ambiente va a ser pues muy húmedo, que va a haber mucha lluvia, que incluso los personajes o la historia se va a desenvolver mucho como con el transitar del clima también, ¿no? Eh, el transitar del clima va en conforme a las escenas, también como decían, ¿no? El escuchar los pájaros es una constante porque no solo pasa en las primeras escenas, sino
pasa en toda la película y dependiendo el canto es lo que va a suceder, ¿no? Eh, puede que estén hablando o puede que, como al final de las escenas, ¿no? El canto prevé que ya llegan por alguien, ¿no? Entonces, sí, sí, pues a mí me gustó mucho esa parte, como esa narrativa que le están dando, ¿no? Muy mística, digamos. ¿Qué opinas tú, Omar? Pues ya lo dijo en algún momento André Breton, que es el padre del surrealismo, cuando vino aquí a México, dijo, güey, los mexicanos no necesitan el surrealismo, viven en el surrealismo. O sea, literalmente ese es su modo de existir, ¿no? Y pues, es muy cierto, o sea, para nosotros el aspecto fantástico real es tan tangible como cualquier cosa, ¿no? O sea, como que lo tenemos aquí al lado nuestro. Y de cierta manera, hay muchas cosas, muchos elementos místicos. Lo del canto de las aves cuando vienen por alguien es una de las cosas más importantes, pero también tenemos esta cueva, uh, este lugar místico que es muy importante porque sobre todo en las épocas de la conquista, cuando la gente tenía ya que subir, escapar de los enemigos, se subían al monte. Entonces, como pasaron mucho tiempo en el monte refugiándose, sus lugares sagrados estuvieron dentro del monte. Por eso podemos encontrar muchos lugares como cuevas o otras cosas que se conocen que son muy especiales para ciertos ritos, ¿no? O que guardan mucha espiritualidad. Sí, eso es cierto, ¿no? Dentro de la cosmovisión sicril, pues tienen también sus lugares importantes y sus lugares sagrados, ¿no? Entonces, esta cueva del encanto cumple esa función de ser como la conexión entre los vivos y los muertos, ¿no? Ahí habitan todas las personas que ya se fueron, pero que están en una constante fiesta, ¿no? Entonces, es un lugar muy sagrado donde nadie se puede acercar y cumple una función muy importante dentro de esa cosmovisión pues indígena ficticia, ¿no? Que se realiza en la película. Bueno, muy bien, entonces ya hablamos que se trata de una película donde un lingüista llega de otro lado para tratar de rescatar la lengua, llega a ese lugar, conoce a los personajes principales que tiene que, pues que llevan a cabo, pues hablar esta lengua y que son los únicos, ¿no? Ya no existen más. Entonces, pues su trabajo como lingüista es hacer el registro, pero además poder como extender, ¿no? Que esa lengua no se pierda. Entonces, la película, digamos que corre en paralelo con una historia, ¿no? Que a través del recurso del flashback van rememorando pasajes de la amistad de Baristo e Isauro. Estos dos ancianos, que son los únicos hablantes de esa lengua, pues ya tiene más de 50 años que no se hablan, supuestamente porque los dos pues se enamoraron de la misma mujer. Entonces surge algo ahí que de repente sucede, que le da una vuelta de tuerca, sacude al espectador revelando una historia que no esperábamos. Y este giro sirve para sorprender, pero principalmente para darle intensidad y empatía a esos personajes, ¿no? Ahora entendemos como un poquito sobre la enemistad de esos personajes. Y bueno, ahí también hace toda una misión este chavo, ¿no? Para poder en contentar a esos dos personajes. Y justo cuando pensábamos que ya se habían como borrado todas esas asperezas, los fantasmas del pasado regresan, ¿no? Y se desbordan de nuevo. Ahí regresan a un punto de partida, pero ya es en otro plano, porque la muerte acecha a uno de los personajes, ¿no? Y ya, entonces la oportunidad del perdón pues ya se ve inalcanzable, ¿no? Entonces ahí como que surge con más fuerza esta cuestión del realismo mágico que tú comentabas. Esto, para entender un poquito más lo del realismo mágico, ¿cómo lo pudieras explicar, Omar, a una persona que no es mexicana y como de una manera muy simple, muy sencilla, cómo pudieras explicar esos elementos místicos que tiene la película?
Pues yo creo que la manera más sencilla de poder, bueno, que es una cosa muy complicada realmente de explicar, pero yo creo que si yo pudiera decir cuál es la forma más sencilla es como, como volver tangible el sentir. ¿A qué me refiero con esto? Para nosotros los mexicanos, o sobre todo muchos también existen en toda Latinoamérica, cuando nosotros sentimos algo, creemos que debe de existir en un reflejo físico. Es decir, si yo siento la emoción de la tristeza, entonces, bueno, siento tristeza, para mí la tristeza es un aire que viene volando para mí y se va a meter en mi cuerpo y por eso, ¿no? Para nosotros, eso que sentimos convive con nosotros, está como un ente externo que interactúa, ¿no? Y está también en nuestro plano, porque pues a ese mismo, como lo hace en la película, estos cantantes del Cicril, estos que a la vez también están siempre en una doble vida, porque pues nunca se muere, ¿no? Habitan en esa cueva, son seres silenciosos, son seres que de repente solo le hablan a las personas que están en esas lenguas, bueno, a las personas que entienden esa lengua, ¿no? Que son a estos dos personajes y bueno, a la persona fallecida. Y al final de cuentas, parece que toda la historia de la película sucede como la realidad, donde vemos el amorío del joven y la mujer, la pelea de los dos ancianos, el conflicto este, de la nieta, o cómo conciben los pobladores a, a don Elorio, que es el que no habla el español, me parece que es el que no habla español, y la parte de atrás, que empieza en la noche, ¿no? Donde ya empiezan los sonidos curiosos, donde se empieza a sentir lo místico, o es en la noche o cuando ya vamos hacia el bosque, ¿no? En la selva. En la selva y en la noche las cosas empiezan a cambiar y los dos mundos se traslapan. Entonces, es la mejor forma de entenderlo. Para nosotros hay un momento en el que las cosas, en el mundo real, el mundo que vivimos aquí, en el mundo que todo se entiende, es tangible, pero en ciertos momentos rosa y podemos ver esos sentimientos que nosotros tenemos exteriorizados como otros entes, como animales, como espíritus, como elementos de la naturaleza, como cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que esa es la forma en que yo podría explicarlo. Digamos que hay un elemento ahí que convive con los vivos y los muertos, ¿no? Y ese elemento es el que une, ¿no? Como a ambos estados. Y eso, bueno, sí te lleva como a un mundo de imaginación, ¿no? Donde hay, pues, un universo aparte, ¿no? Donde en ese universo, bueno, conviven todos los personajes que ya murieron, herederos de la cultura sicril, y que además, pues invitan a mantener viva la lengua. Como tú dices, hay algo ahí que pues que no muere, ¿no? Porque sin querer, bueno, también estos herederos vivos de esa lengua, que aunque no tuvieron, pues esa tradición de conservar la lengua sicril, pero entienden muy bien como los mecanismos que se llevan a cabo, ¿no? O digamos que estos códigos, ¿no? Que tienen de lo sagrado, ¿no? Entonces, pues es muy importante pues para los personajes. Y estábamos comentando algo muy importante, que es cuando el lingüista logra reunir a don Evaristo y a don Isauro, ¿no? Entonces ahí pues se dan aspectos pues bonitos, ¿no? Porque por fin se logran pues limar estas asperezas, ¿no? Y hay una reunión ahí importante que se realiza en la radio comunitaria, ¿no? Que además vemos que esta radio comunitaria pues participa Mardonio Carballo, ¿no? Está ahí como locutor. Y bueno, pues toda la gente está a la expectativa, ¿no? Porque pues van a llegar estos dos personajes que todo el mundo sabe que no se hablan, ¿no? Y aquí uno de los personajes, que es don Isauro, también la gente lo tiene como el loco del pueblo,
Pero esto no es por otra cosa, sino porque el señor pues nunca aprendió a hablar español, ¿no? Entonces, pues como no hay manera de, pues, de comunicarse porque pues las demás personas no saben hablar sicril. Pero, ¿qué me comentas de esa escena, Yatsari? Que, bueno, también hay como cierto rechazo a este personaje, porque aparte de que no lo entienden, pues por la historia que hubo, ¿no? Por este rumor que todo el pueblo supo de ellos dos, y también por eso es que todos asisten como a este importante momento, ¿no? Como que esperando que se resuelva o entender qué fue lo que pasó o algo así, pero pues es una escena muy íntima, es una parte muy íntima porque solamente ellos dos se dedican a hablar y puede que estén hablando para resolverlo o puede que no, puede que solo comentaran como el por qué estaban ahí o cosas así, porque pues no se ve como la resolución del problema después de esas escenas, ¿no? Sino que el problema persiste, o sea, como que no fue lo que se esperaba de ese momento, pero fue un momento importante, ¿no? Y es que justo después de este momento, ahí los fantasmas del pasado vuelven, ¿no? Entonces, volvemos al punto de partida, pero ya bajo otro enfoque, ¿no? Porque pues ahí vemos que pues la muerte ronda, ¿no? Nuevamente a otro de los hablantes. Entonces, pues ya esta oportunidad de reconciliarse, por fin, pues se ve perdida. Pero se utiliza un recurso, ¿no? Muy importante, que es hablando como de este misticismo o de este realismo mágico, que, bueno, se dan esa oportunidad del perdón, pero justo, cuando se reúnen, ¿no? Hay un momento muy importante al final de la película, donde hay un encuentro entre la vida y la muerte, ¿no? Y ese encuentro se da para que haya una reconciliación, ya con los personajes. Y es una escena sumamente memorable. Ahí sí ya ponen como subtítulos, ¿no? De lo que se está diciendo. Y bueno, pues, ¿qué me puedes hablar como de la última escena, Omar? ¿Qué te pareció? Pues igual de memorable. Sí. Eh, primero, en el momento en el que uno de los personajes deja una silla, que cuando vean la película verán que esa silla es importantísima. O sea, es como otro personaje. Mm. Este, es muy padre porque aparte hace uso de una tipografía, uh-huh, que la tipografía nos hace entender el significado o la intención de cómo se está hablando o cuál es la intención de lo que está diciendo, ¿no? Porque se desvanece como viento, ¿no? ¿Qué es Como aire. qué es la tipografía? Para alguien que no sepa ese término, ¿qué? Sí. Okay, perdón. Bueno, la tipografía son las letras que tienen un cierto diseño o un cierto comportamiento. En este caso, estas letras se esfuman como aire, como neblina más bien. Ajá. Entonces, eso nos relata una intención, ¿no? O sea, nos está hablando de que esa voz está ya en el mundo de los espíritus, esa voz es como el aire que se pierde, que se desvanece, esa voz es íntima, juguetona, eso es como las cosas que podemos atrapar dentro um, de esa forma que hacen las letras, ¿no? Y es súper intencional. Entonces, yo creo que es una escena muy padre porque toda la película es un estira y afloja, estira y afloja, estira y afloja, hasta que uno ya está así como comiéndose las uñas de los dedos y dices, bueno, ¿qué va a suceder? Pero al final se resuelve de una manera en la que pues todo el mundo termina conmovido, lloramos, nos sentimos felices y está excelente, ¿no? Creo que es una película eh, que llega muy bien a conmover el sentir humano, ¿no? O sea, cuando vemos a una persona grande no queremos que nunca sufra y aquí vemos a dos personas grandes sufriendo. Entonces, aparte por una serie de acontecimientos y pues yo creo que es una gran película. Yo invito a todos a verla. Si no la han visto, véanla. Y yo es lo que diría de esa escena. ¿Qué me puedes decir de la última escena, Yatsari? Al final creo que el amor gana, ¿no? ¿Qué opinas eso último que habló Mar?
Sí, pues toda la película te va preparando para este momento. Bueno, de la mitad para en adelante, te va preparando como para esta escena conmovedora y a mí me gustó muchísimo porque justo, ¿no? Como que esta idea de amor romántico, de aceptación, de identidad también, eh, pues se cierra, ¿no? Con esa escena, con esa aceptación y abandonando también esa silla, ¿no? Que como dice Omar, es otro personaje más dentro de toda la narrativa que hay. Y es un elemento muy presente siempre en la mayoría de las escenas, ¿no? Y pues sí, ahí es como el broche de oro, ¿no? Para la historia, para la problemática y para también como para cerrar con todos estos paisajes, ¿no? Como un cuadro pequeño, este ambiente de verlo desde una cuevita, desde el otro lado, desde adentro, pues fue de mis escenas favoritas también. Y además, pues creo que esa última escena nos invita a una reflexión, ¿no? Porque digamos que en paralelo que corre la muerte de los personajes y corre la muerte también de esta lengua originaria, pues nos invita a reflexionar de que también muchas especies animales y vegetales pues tienen también las horas contadas. Entonces es una reflexión que pues que nos lleva a cuidar eso, ¿no? Algo- ¿qué es lo que me pueden decir así como punto final ustedes acerca de la película? ¿Qué les deja esta película y cómo invitarían a la gente, ¿no? A que la vea. Empezamos por Omar. Bueno, pues a mí lo que me deja la película es, chicos, acéptense, nada vale la pena al final, en la muerte todos festejamos, nos la pasamos chido, estamos ahí en ese mundo idílico eh, y real. Y y al final de cuentas también entender que no hay que perder esa conexión con la naturaleza, ¿no? O sea, no hay que dejar de ver, entender qué es lo que nos rodea, ¿no? Ya luego, bueno, así rápido, pues aquí mi vecino estaba plantando chilacayota y yo tenía una planta y yo dije, ¿qué será eso, no? Sí, ya hasta que me dijo, es chilacayota, ¿no? Sí, yo sí estaba súper apenado porque no sabía, yo no sabía qué era esa planta, ¿no? Y siento que igual es una responsabilidad mía conocer más de la naturaleza y qué es lo que la rodea, ¿no? Cómo es que funciona y cómo nos ayuda. Y esa sería mi reflexión. ¿Qué nos puedes decir, Jats? Pues a mí me deja que no hay que ser tan tercos porque eso nos aleja de nuestras raíces, de quienes somos y de las personas que queremos, ¿no? Pero también construye buenas historias como esa película. Entonces, pues véanla, está muy buena las escenas, si te conectas con los personajes de verdad y te conmueven y la historia te gusta, es una buena historia para platicar entre amigos. Pues con estas recomendaciones de nuestros amigos Yatsari Pozos y Omar Navia, pues nos despedimos de esta sesión más de conversatorios hablando de películas que nos interesan. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta Gracias. luego, gracias.